Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, el cual hace referencia al módulo 4, que tiene como objetivo visualizar más rectángulos cuya base y altura sean las mismas. Recordemos que hasta el video de hoy hemos realizado un solo rectángulo, teniendo en cuenta el punto inicial, jugando con su base y su altura, calculando su área y también trazándola o delimitando pues cuál va a ser esa área y algunas rotaciones de manera horizontal a vertical de acuerdo al rectángulo o trapecio que estuviésemos estudiando. Y recordemos pues un poco el objetivo principal que tenemos de este mini curso, que es generalizar el concepto de partición. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular el área bajo la curva de cualquier función, ¿cierto? Lo que hacemos es particionar dicho intervalo en figuras conocidas, mucho más fáciles de calcular su área, y de cierta manera sale mucho más factible calcular el área de una sola figura y sumarla, ¿cierto? Que en vez de calcular diferentes áreas y luego sumarlas. Sería un trabajo un poco más engorroso. En este caso, pues es mucho más fácil de una sola figura. Y eso es lo que nosotros de cierta manera queremos replicar para más adelante poder utilizarlo y aplicarlo con el objetivo que necesitamos. En este caso, pues tenemos el rectángulo, ¿cierto? Y lo quiero replicar 3 veces. Quiero hacer pues este ejemplo particular para 3 rectángulos. Nótese de que, bueno, aquí tengo el mismo rectángulo cuya base y su altura van a ser las mismas, ¿cierto? Y para nosotros poder realizar dichos rectángulos que cumplan con estas características, es para poder aplicarlo en el código, tenemos que realizar o tener en cuenta cómo va a ser el desplazamiento. Y en este caso el desplazamiento que vamos a utilizar va a ser de manera horizontal. La replicación de los rectángulos va a ser de manera horizontal, como lo podemos ver aquí en la imagen. Recordemos que para poder realizar el trazo del primer rectángulo en contra de las manecillas del reloj, teníamos en cuenta un punto inicial cuyas coordenadas son A, B, ¿cierto? Y en base a ese punto realizábamos el trazo de las aristas y el punto inicial iba a ser el mismo punto final. Si nosotros queremos realizar otro rectángulo consecutivo al inicial que tenemos, también tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el punto inicial de ese rectángulo. Si nos colocamos en el escenario de los primeros dos rectángulos, el 1 y 2 que estoy señalando, podemos notar que estos rectángulos comparten dos puntos, uno superior y uno inferior. Pero en este caso nos interesa el punto inferior. Recordemos que en el rectángulo número 1, el punto inicial y el punto final es este que estoy señalando. Entonces, para poder eh, empezar el segundo rectángulo, también tengo que tener en cuenta dicho punto que se encuentra sobre la misma recta horizontal, que en este caso sería toda la recta y igual a b. Este punto de acá, nosotros lo hallábamos teniendo en cuenta el desplazamiento que se tenía con respecto a la base. Es decir, que las coordenadas de este punto iban a ser a más b, a más la base, coma b, ¿cierto? Este va a ser el punto. Y este va a ser el punto el cual nosotros vamos a tener en cuenta para realizar el trazo del rectángulo número 2 consecutivo al número 1. Pero hay que tener en cuenta de que el punto inicial y el punto final de este rectángulo del número 2 va a ser en la coordenada x a más b. Si nosotros queremos replicar ese mismo proceso para los dos primeros rectángulos, para un tercer rectángulo, también tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el punto inicial. Entonces, en este caso, los puntos que se van a, que están relacionados entre el rectángulo 2 y el rectángulo 3 son estos dos que estoy señalando. Pero nótese que nuevamente nos interesa el punto inferior. Y si nosotros analizamos desde el punto inicial A, B a este punto, ¿cuánto hemos recorrido de aquí a acá? Podemos ver de que hemos recorrido 2 veces la base, desde A hasta A más B y desde A más B hasta este punto de acá. Las coordenadas de este punto de acá, en términos de Y, perdón, en la coordenada X, va a ser A más 2B. Y nótese de que las coordenadas en Y no van a variar, pues la altura de los rectángulos se va a mantener. Simplemente estamos haciendo un desplazamiento de manera horizontal, de tal manera de que la base y la altura de los rectángulos se respete y sea igual para cada uno de los rectángulos. Entonces,
Las coordenadas en Y van a ser las mismas que teníamos anteriormente, las únicas que van a variar son con respecto a la variable x. Todos los vectores con respecto a la variable x de cada rectángulo va a ir variando de acuerdo a lo que hemos analizado aquí. El primer rectángulo ya para las coordenadas en x lo conocíamos. Y nótese que para el segundo ya empieza a variar varias cositas. El punto inicial empieza entre a más la base y el punto final a más la base. Y el siguiente punto, que es donde va a llegar esta arista, pues va a ser a más dos veces la base. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Si nosotros realizamos este proceso para calcular o dibujar n rectángulos, tenemos que tener en cuenta de que el último rectángulo va a tener en la coordenada x este vector de acá. Ese es el que vamos a utilizar para poder trazar los rectángulos en el programa de Python. Dado el siguiente análisis, entonces ahora vamos a aplicarlo en Google Colab o Python. Importamos la librería para los gráficos común y corriente, nuestra librería Matplotlib, y vamos a hacer el siguiente análisis que nos va a servir para plantear otro código, el cual nos va a facilitar un poco la visualización de los rectángulos. Nótese de que aquí pues he denominado la variable a y b como las coordenadas iniciales del punto inicial, y en la variable n el número de rectángulos que pues queremos visualizar o queremos calcular. Dentro de la función rectángulo he indicado mediante la función scatter los puntos iniciales de cada uno de los rectángulos y también las coordenadas de cada uno de ellos. Para el primer rectángulo, como ya lo conocíamos, tanto en x como en las variables x2, y2 las coordenadas del rectángulo número 2, tanto de x como y de manera análoga lo he hecho para el rectángulo número 3. Graficamos los tres rectángulos mediante la función plot y el resultado es el siguiente. Tenemos rectángulos cuya base es 1, altura es 7. Nótese que el punto inicial es en el punto 1, 1 y a medida de ese punto empieza a trazar los diferentes rectángulos. Por defecto Python lo hacen con este color, pero pues aquí, por ejemplo, en esta línea x igual a 3, podemos ver después de que sí está como superpuesto, por así decirlo. Nótese de que si nosotros queremos calcular más rectángulos, ¿cierto? Tendríamos que realizar este proceso cuantas veces nosotros queramos. Si nosotros queremos 4 rectángulos, tendríamos que hacer otro vector x4 y4 para poder visualizar el rectángulo número 4. Si queremos 10 rectángulos, tendríamos que replicar todo esto 10 veces. 100 veces, 100 veces esto. Y así sucesivamente. Entonces va a ser un trabajo bastante engorroso, porque no solamente tenemos que tener en cuenta cuántos rectángulos queremos visualizar y cuántas coordenadas tenemos que hacer, sino que también cuántas veces tenemos que modificar el vector de coordenadas con respecto a x. Entonces esto se vuelve un tanto eh, engorroso, nos costaría bastante trabajo, el programa pues sería bastante lento. Y lo bueno de Python es que tenemos una herramienta bastante útil, lo cual se denomina como ciclos for o bucles for. Los ciclos o bucles for son unas herramientas ya propias de Python, la cual nos permite recorrer los elementos de objetos iterables, lo cual serían vectores, conjuntos, diccionarios, listas, tuples, entre otros pues objetos que se manejan en Python. Nótese de que este proceso de aquí se repite 3 veces en este caso. Y si nosotros lo queremos hacer infinitas veces, también lo podemos hacer, pero utilizando, por ejemplo, en este caso, un ciclo for. Entonces vamos a modificar dicho código teniendo en cuenta el ciclo for. Dentro de la definición rectángulo, nótese de que he puesto una nueva variable de la cual va a depender la función, va a ser la base, la altura y el número de rectángulos que yo quiero visualizar. Adicional a ello, he introducido las coordenadas, los valores de las coordenadas del punto inicial para que el ciclo for las tenga en cuenta. También he graficado el primer punto inicial y los gráficos he colocado los dos vectores, tanto en las coordenadas x como las coordenadas en y del primer rectángulo, y las cuales el ciclo for va a tener en cuenta para poder iterar. El ciclo for tiene pues
varias partecitas, el cual va a contar con una variable, el cual va a recorrer el elemento que nosotros queramos. En este caso, esta K, que puede ser cualquier letra, va a recorrer todas las posiciones del vector X, pues son las que van a variar para poder trazar los rectángulos. Y también va a estar definida en un rango. Eso pues en la bibliografía lo pueden consultar como pues las diferentes funciones que tiene el ciclo for y bueno, cómo podemos jugar con esta sección. Aquí lo he definido mediante un rango que va a ser el rango de donde va a empezar hasta donde va a terminar de trazar los rectángulos. En este caso tiene que empezar en la coordenada X del punto inicial que va a trazar el rectángulo número 1, ¿cierto? Aquí se preguntarán por qué no puse A. Y lo que pasa es que en este caso si colocamos un punto inicial que sea diferente a 1, algo, no sé si 1, b, va a cambiar un poco ello. Entonces o me dibuja mucho más atrás o me dibuja más adelante. Entonces para evitar ese problema y que empiece en el punto que yo quiero, le he indicado que tenga en cuenta esta función. Y va a ir hasta el número de rectángulos que yo quiero trazar. Entonces hay algo que Python tiene pues como una característica peculiar y es que él cuando recorre los vectores no recorre hasta el último punto, sino hasta uno antes del último. Entonces, para que no me dibuje dos rectángulos en vez de tres como los que yo quiero, le indico que por favor le adicione uno. Entonces, aquí Python estaría leyendo, voy a dibujar cuatro rectángulos, entre comillas, pero los que voy a trazar en realidad son tres. También pues he colocado mediante la función de graficar los puntos, todos los puntos iniciales en donde van a empezar los rectángulos. Como podemos notar, pues la única que cambia es la coordenada en X. En Y se mantiene el mismo punto B. Para el trazo de las aristas he utilizado dentro de la función plot los siguientes pues componentes. Esta sección de aquí va a ser parte al vector X que yo requiero y pues las coordenadas que se van a tomar en Y para graficar el rectángulo. Ya habíamos dicho que las coordenadas en Y van a ser las mismas, entonces eso no va a variar y va a ser el mismo vector inicial. Pero el vector en X sí va a cambiar y va a tener en cuenta pues la forma que anteriormente les había presentado de que si seguimos de manera general y analizamos posición a posición, podemos hallar una fórmula general para poder calcular todos en las coordenadas en X de cada rectángulo. Todo este trazo, al ejecutarlo, me lo va a hacer en una sola celda en un bloque, por así decirlo, un bloque de código, lo va a hacer cuantas veces yo le indique, según la función, cuantas veces yo le indique, Python lo va a hacer. Si yo le digo hágalo 10, va a ser 10 rectángulos, si le digo haga 3, va a ser 3 rectángulos, y así sucesivamente, sin necesidad de estar colocando cada una de las coordenadas o los vectores que hacen referentes a dichas coordenadas. Gráfico pues, bueno, y aquí está implementada una vez la función para graficar los rectángulos. Nótese de que aquí he puesto dentro de la función el valor de los rectángulos que quiero visualizar, que en este caso son 3. Al cargar el código, pues podemos visualizar los 3 rectángulos que en un principio teníamos, pero esta vez utilizando un ciclo for. Aquí se bajó. Bueno, esperando que cargue un poquito. Aquí podemos ver de que ya se visualizan los 3 rectángulos. El punto inicial es 1.1. Los puntos de color naranja, verde y rojo hacen referencia al inicio de donde se empieza a trazar el rectángulo y podemos ver de que se mantiene la misma base y la misma altura. También, bueno, aquí no he adjuntado la bibliografía. En la descripción del video adjunto la bibliografía con respecto al ciclo for y bueno, las diferentes herramientas y funcionalidades que le puede encontrar a esta gran función que, por ejemplo, en este caso nos ahorró bastante trabajo para 3 rectángulos, ¿no? He dejado también unos ejercicios de práctica en donde me gustaría pues de que trazaran los rectángulos con las indicaciones dadas. Creo que son los mismos de el módulo 1 si no estoy mal y lo único que cambia es que se repliquen cuántas veces indique allí. También pues quiero que modifiquen este código de tal manera de que el usuario pueda ingresar las coordenadas del punto inicial, la base, la altura y el número de rectángulos a visualizar.
de tal manera pues de que al ejecutar el código el usuario pueda visualizar cuántos rectángulos pues requería y cómo se verían de manera gráfica. Eso es todo por hoy, muchas gracias por la atención. Si quieren suscribirse, dar like o compartir, se los agradecería. Espero que tengan un lindo día. Chau, chau.